¿Cómo está, mi amado hermano? Dios te bendiga, mi amado hermano. Como dice Miqueas, mas yo a Jehová miraré al Dios de mi salvación y el Dios mío me dirá, bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso, nuestro Padre Celestial. Así es, mi amado hermano, vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial, Él sea hablando en nuestras vidas. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, te doy gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que me has dado, Señor, para estar delante de ti, Señor. También pidiéndote que me perdones de todo pecado, de todas cosas faltas, de toda palabra deshonesta que haya salido de mis labios. Seas tú perdonándome, Señor, para yo poder leer tu palabra, la maravilla que tienes preparado en este día maravilloso para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Cómo no alabarte, cómo no glorificar tu nombre. Si dices, Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, Jehová de los ejércitos, y de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Padre amado, por este día maravilloso, porque sabemos que tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar, conoces nuestro caminar, conoces, Señor, nuestros pensamientos, conoces nuestro corazón, como tu palabra dice. Como tu palabra mismo dice claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada o filo que penetra esta parte del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y desciende el pensamiento y la intención del corazón. Sabemos que tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestro corazón, que tenemos guardado, Señor, porque tu palabra mismo dice claramente también que dice, no te preocupes lo que te entra en tu boca, preocúpate más bien de lo que sale. Tenemos nosotros guardado mucho enojo, mucha braveza, terquedad, odio, resentimiento, orgullo, Señor, tenemos guardado dentro de nosotros fornicación, adulterio, todo, matanza, crímenes, todo eso tenemos guardado en nuestro corazón, y eso, Señor, ayúdanos limpiando, Señor, porque tu palabra dice que no te preocupes de lo que comes, sino preocúpate de lo que sale de nuestros labios. Padre bendito, ayúdanos limpiando más y más nuestros labios, Señor, para poder hablar dulce de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová. Así es, mi amado hermano. Vamos a leer lo que nos dice en Deuteronomio. En el capítulo 6, versículo 4, nos llama la atención ahí. Nos dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que fue llamado para su pueblo, a lo suyo vino y a lo suyo no lo reconoció. Vemos claramente que por él fue hecho el mundo, pero no lo reconocieron. Vemos claramente esta palabra maravillosa, dice claramente que en las confesiones del ortodoxo, los judíos se llaman en Shema, y viene la palabra hebrea que significa oír. Esta confesión sigue siendo recitado cada mañana y tarde por los judíos devotos en todo el mundo, afirmando que Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que en los libros de Mateo, capítulo 22, versos 37 al 40, nos habla también. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, y la escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. O sea, tenemos que guardar esa palabra en nuestras mentes, en nuestro corazón, y guardarlo esa palabra para meditarlo. No te preocupes, dice, lo que entra, sino preocúpate lo que sale. Por eso es que tenemos que guardar palabras que nos va a ayudar, que nos va a edificar. Estas palabras son que nos van a ayudar, porque estas palabras son las que nos va a dar vida eterna, mi amado hermano. Por eso dice en Mateo capítulo 22, verso 37, 40, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento, el más importante, es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia, dice, en importancia es parecido a ese, y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Bendito sea. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ahí pone un ejemplo también el Señor cuando dice que en Samaria le habían robado a alguien y pasó, dice que un israelita, pasó otra persona más y pasó, dice, un samaritano. Y el samaritano dice que lo cogió, lo curó a lo que le habían robado, le habían herido,
y la habían golpeado. Entonces él dice que cogió, curó las heridas y lo atendió él. Es entonces que nosotros tenemos que hacer, dice, amar a nuestro prójimo. Él puso un ejemplo en esa parte, ¿ya? Vemos también que nos dice Jesús le contestó, dice en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 30, dice, Jesús le contestó, el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así, escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres y con todo lo que vale. Y el segundo mandamiento e importancia es, cada uno debe amar a su prójimo como amas a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas, que es más importante, y el amar a tu prójimo como a ti mismo. Vemos en Lucas también capítulo 10, versículo 27, dice, el maestro de la ley respondió, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vale y con todo lo que eres. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz todo esto y tendrás vida eterna. Eso es lo que está diciendo el Señor, que tenemos que amar. No andar hablando mal del uno ni del otro, hablando mal del hermano, hablando mal de tu familia, no. Dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo, no andando ni defraudando ni al uno, ni haciendo cosas que no debes hacer ya. Por eso todos somos hermanos, todos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que amemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos también en las traducciones también de la católica, también nos expresa lo mismo. Nos expresa lo mismo como estamos expresando en la Reina Valera, nos expresa también lo mismo. El mismo tema nos da a entender también, como dice, oye Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es uno solo. Este pasaje consiste, como el versículo 4 y el versículo 9 nos dice claramente, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bendito sea el nombre del Señor. Que los hebreos llaman Shama, oye, es para ellos el centro de la doctrina y ocupa en sus oraciones y lugar que entre los cristianos, ahí habla de los cristianos, tienen, dice, el Padre nuestro. En vez de Yahvé, dice Adonai, he aquí el punto céntrico de la Biblia, el gran mandamiento, el amor a Dios, que como nos enseñó Cristo, es inseparable el amor al prójimo, por eso lleva el nombre del máximo y primer mandamiento. Como habíamos leído en Mateo capítulo 22, verso 38, dice, Dios quiere ser amado porque Él nos ama inmensamente. Todo el que ama quiere ser correspondido en este amor. Está toda la ley. Como vemos en Mateo capítulo 22, verso 40. Gloria a Dios. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Vemos también en los libros romanos, capítulo 13, versículo 10, nos dice también, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Por eso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al mismo Dios alabamos, al mismo Dios glorificamos, al mismo Dios. No hay otro Dios, solamente el único, el único. Por eso dice, en su palabra mismo dice claramente, oye Israel, nuestro Dios, Jehová, uno es, no hay otro Dios. Por eso hay muchos que dicen, no, es que yo no te puedo escuchar porque yo soy católico y tú eres el apartado. No, yo no te puedo escuchar. Pero no, mi amado hermano, hay un solo Dios y al mismo Dios lo servimos, al mismo Dios lo adoramos, al mismo Dios glorificamos, mi amado hermano. No es porque digas que tienes otro Dios. Había una hermana que me dijo, dice, yo no puedo adorar a tu Dios, yo adoro al mío. Yo soy católico y al mío lo adoro. Pero si la misma Biblia, aquí mismo, en la Biblia católica, me dice también lo mismo. Oye Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno solo. Y es lo mismo, tenemos que amarnos mutuamente, así como nosotros nos amamos mutuamente, y tenemos también amar a Dios.
Por eso dice, en los dos mandamientos pone claramente amar a tu Dios y amar al prójimo. Y si no amas al prójimo, entonces no tienes a Dios, mi amado hermano. Por eso dice, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Bendito sea el nombre del Señor. El que ama podrá cumplir y hallará, y el yugo suave, como vemos en Mateo capítulo 11, versículo 36. Y el que no tiene amor no la puede cumplir. Gloria a Dios. Vemos también en Mateo capítulo 11, verso 28 mismo dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo les haré descansar, obedezcan mi mandamiento y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde y verdadero, conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que le hago llevar, dice Jesús mismo claramente. Entonces, estas palabras son maravillosas que nos da nuestro Padre Celestial, que tenemos que amarnos mutuamente, amarnos como dice su palabra mismo. Bendito sea el nombre del Señor, grande y maravilloso nuestro Padre Celestial. Así es, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor, grande y maravilloso nuestro Padre Celestial. En Mateo capítulo 22 vemos lo que nos dice, un ejemplo, lo que nos habla. Jesús mismo puso ese ejemplo maravilloso para que podamos entender y comprender de lo que nos estaba hablando el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Así es. En Marcos. Gloria a Dios. En Marcos capítulo 12, versículo 30. Ya. Vemos aquí en los libros de Marcos capítulo 12, versículo 28 nos dice, acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabían que le había respondido bien, preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ahí dice, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento, y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad, has dicho que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y el amar con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con toda la fuerza, amar al prójimo como a uno mismo, es más que todo holocausto y sacrificio. Jesús entonces, viendo que habían respondido sabiendo, le dijo, no está lejos del reino de Dios, y ya ningún osaba preguntarle. Por eso mismo dice en Mateo capítulo 6, versículo 36, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Ahí vemos la palabra que nos habla claramente en Marcos capítulo 12, versículo 28 hasta el 34 nos ha hablado la palabra de Dios. Vamos a darle gracias por esta palabra maravillosa. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que has puesto en nuestras mentes, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto para entender y comprender este mensaje maravilloso que nos pones cada día, Señor.
Ayúdanos, Señor, a guardar, así como dice tu palabra, que tenemos que guardar este mensaje en nuestra mente, en nuestro corazón. Escríbelo, Señor, y guárdalo, Señor, en nuestro corazón, Señor, para que nadie nos pueda quitar, Señor, para que podamos glorificar tu nombre y exaltar tu nombre, Padre amado. Gracias, Señor, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos que están participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de ellos y a cada uno de sus familias, Señor. Que seas tú, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú conoces las pruebas que estamos pasando cada uno de nosotros. Tú conoces la angustia, Señor, que estamos sufriendo, que estamos padeciendo, Señor. Tú conoces, Señor, pero ayúdanos a cada uno de nosotros con esas maravillosas bendiciones que tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos a ti, Señor Jehová de los ejércitos, y a ti sobre todo, el grande maravilloso Jesús de Nazaret, que murió en la cruz, que derramó esa sangre preciosa para cada uno de nosotros, librarnos de ese pecado, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos a tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga.